¿Qué harías si descubrieras que una de las figuras más controvertidas de la historia tiene más registros documentados que el emperador romano de la época? Mel Gibson reveló un dato sorprendente en el podcast de Joe Rogan. Existen 40 documentos antiguos que mencionan a Jesús de Nazaret, mientras que Tiberio, el poderoso emperador de Roma, aparece en solo 10. Un carpintero de una provincia despreciada, superando en 4 veces al hombre más poderoso del mundo. En 1990, arqueólogos encontraron algo que sacudió incluso a los más escépticos. Una caja de piedra con una inscripción que conecta directamente los evangelios con la historia comprobada. Este hallazgo es solo una de las muchas evidencias que los científicos han estado desenterrando en las últimas décadas, y lo que verás ahora puede transformar completamente tu visión sobre la existencia de Jesucristo. En un mundo donde la historia es constantemente cuestionada y reescrita, pocas figuras generan tanto debate como Jesús Cristo. Historiadores, arqueólogos y escépticos han discutido durante siglos. ¿Realmente existió Jesús o es solo una leyenda creada para fundamentar una religión? Esta pregunta persiste incluso en nuestra era digital, donde la información está al alcance de todos. Recientemente, el cineasta Mel Gibson, en conversación con Joe Rogan durante su popular podcast, abordó esta cuestión desde una perspectiva interesante. La verdad a menudo está justo frente a nuestros ojos, afirmó Gibson al destacar un hecho que pocos conocen. Existen más de 40 documentos históricos antiguos que mencionan a Jesús directamente. Esto supera en 4 veces las menciones documentadas al emperador Tiberio, que gobernó Roma entre el 14 y el 37 d.C., exactamente durante el periodo en que Jesús habría vivido. Cuando lo colocamos lado a lado, parece casi incomprensible. Un carpintero de una provincia remota y despreciada del imperio, teniendo más registros históricos que el propio emperador. Esta paradoja por sí sola ya merece nuestra atención. El contexto histórico de Judea en el primer siglo era complejo, una pequeña provincia bajo dominio romano, conocida por sus frecuentes levantamientos y resistencia a la asimilación cultural. En medio de este ambiente turbulento, un hombre de Nazaret comenzó a atraer atención con enseñanzas revolucionarias sobre el amor, el perdón y un reino espiritual que desafiaba las estructuras de poder tradicionales. Su breve ministerio culminó en una ejecución pública por crucifixión, una pena romana destinada específicamente a criminales políticos y rebeldes. Pero, ¿qué evidencias, además de los propios textos religiosos, prueban que este hombre realmente existió? Los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas ofrecen respuestas sorprendentes. En 1961, una excavación en Cesarea Marítima reveló lo que hoy conocemos como la Piedra de Pilatos. Esta inscripción en latín no solo confirma la existencia de Poncio Pilato como gobernador de Judea, sino que lo ubica exactamente en el periodo y la posición descritos en los evangelios. El hombre que, según los relatos, autorizó la ejecución de Jesús. La piedra, ahora expuesta en el Museo de Israel, representa un vínculo tangible entre los relatos evangélicos y la historia confirmada por fuentes no religiosas. Aún más impresionante fue el hallazgo en 1990 del Osuarium de Caifás, cerca de Jerusalén. Los osuarios eran cajas de piedra utilizadas para guardar los huesos de los muertos tras la descomposición de la carne, una práctica común entre judíos adinerados de la época. Este osuarium específico contenía la inscripción José, hijo de Caifás, refiriéndose al sumo sacerdote que, según los evangelios,
presidió el juicio religioso de Jesús antes de enviarlo a Pilato. El análisis de los restos reveló un hombre de aproximadamente 60 años, compatible con lo que se conoce históricamente sobre Caifás. El ossuarium no solo comprueba la existencia de una figura central en el relato de la crucifixión, sino que valida la precisión de los detalles presentados en los evangelios. Gibson compartió cómo utilizó esta evidencia para explicar la realidad histórica de Jesús a su hija menor. Cuando le mostré la foto del ossuarium y le expliqué quién era Caifás, ella concluyó con la simplicidad de una niña: si el acusador existió, el acusado también. A veces la verdad es así de simple, pero nosotros los adultos complicamos lo obvio, relató el cineasta. En 2002, otro descubrimiento generó intenso debate en la comunidad académica: el ossuarium de Santiago, con la inscripción en arameo: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Aunque su autenticidad fue cuestionada inicialmente, análisis químicos recientes sugieren que la inscripción es contemporánea al objeto, datado del primer siglo. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente interesante es la especificidad de la descripción. Santiago, José y Jesús eran nombres extremadamente comunes en la Judea de la época, pero la combinación específica, hermano de Jesús, sugiere un intento de identificar a este Santiago en base a su famoso hermano. Estudios demográficos estiman que solo alrededor de 20 hombres en la Judea de ese período podrían tener esta combinación específica de nombres familiares, lo que hace plausible la conexión con el Jesús histórico. Otros descubrimientos arqueológicos complementan el rompecabezas. El barco del Mar de Galilea, encontrado en 1986, ofrece una visión tangible del tipo de embarcación utilizada por pescadores como Pedro y Andrés, discípulos de Jesús. Preservado en el Museo Igalalón, este barco del primer siglo corresponde precisamente a las descripciones de los evangelios sobre Jesús, enseñando a las multitudes desde una embarcación en el Mar de Galilea. Los estanques de Betesda y Siloé, mencionados en el Evangelio de Juan como lugares de milagros atribuidos a Jesús, también han sido excavados y confirmados exactamente en las localizaciones descritas, con Betesda presentando los 5 pórticos mencionados en el texto. Estos hallazgos validan la precisión geográfica de los relatos evangélicos, incluso en detalles que serían difíciles de inventar décadas después. Quizás la evidencia más perturbadora sobre la crucifixión, método central en la narrativa cristiana, llegó en 1968, cuando arqueólogos encontraron los restos de Yerjoán, un hombre crucificado en el primer siglo en Jerusalén. El hallazgo incluía un clavo de hierro aún incrustado en el hueso del talón, proporcionando detalles macabros sobre el método de ejecución romano. Gibson utilizó estas evidencias arqueológicas para recrear con precisión histórica las escenas de crucifixión en su película La Pasión de Cristo, desde el uso del flagrum, un látigo con puntas de metal, hasta la posición de los clavos, basándose en los hallazgos de Yerjoán. ¿Qué opinas sobre estas evidencias arqueológicas? ¿Cambian tu percepción sobre la existencia histórica de Jesús? ¿Conocías alguno de estos hallazgos arqueológicos que mencioné? Comparte tu opinión en los comentarios. Más allá de las evidencias arqueológicas, los documentos históricos no cristianos ofrecen otro campo de investigación crucial. Escritores romanos y judíos que no tenían ningún interés en promover el cristianismo, dejaron registros que validan la existencia de Jesús y el impacto de sus seguidores. Tácito
considerado uno de los historiadores romanos más confiables, escribió alrededor del 120 d.C. en sus Anales sobre la persecución a los cristianos tras el gran incendio de Roma en el 64 d.C. Menciona explícitamente que el nombre cristiano deriva de Cristo, quien fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Es significativo que Tácito, un patricio romano que despreciaba el cristianismo, llamándolo superstición perniciosa, confirme elementos centrales de la narrativa evangélica: la existencia de Jesús, llamado Cristo, su ejecución bajo autoridad romana y la existencia de sus seguidores apenas 3 décadas después de su muerte. Otro romano, Suetonio, escribiendo alrededor del 121 d.C. en su obra La vida de los 12 Césares, menciona tumultos en Roma durante el reinado de Claudio, alrededor del 49 d.C., que involucraban a judíos instigados por un tal Cresto. Muchos historiadores interpretan Cresto como una referencia mal entendida a Cristo, sugiriendo que las disputas sobre Jesús ya habían llegado a Roma solo 2 décadas después de su crucifixión. Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, región de la actual Turquía, escribió una carta al emperador Trajano alrededor del 111 d.C., describiendo las comunidades cristianas en su provincia y solicitando orientaciones sobre cómo lidiar con ellas. Relata que los cristianos cantaban himnos a Cristo como a un Dios y se negaban a adorar al emperador. Este documento proporciona evidencia de que el culto a Jesús como figura divina estaba establecido y organizado en regiones distantes de Judea menos de 80 años después de su muerte. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo que no era cristiano, proporciona los testimonios no cristianos más significativos sobre Jesús. En su obra Antigüedades Judaicas, escrita alrededor del 94 d.C., hace 2 menciones a Jesús. La primera, conocida como Testimonium Flavianum, describe a Jesús como un hombre sabio que realizó hechos sorprendentes, fue condenado a crucifixión por Pilato, y cuyos seguidores, que lo amaban desde el principio, continuaron su movimiento. Aunque los estudiosos coinciden en que esta sección sufrió algunas interpolaciones cristianas posteriores, el núcleo del texto es ampliamente aceptado como auténtico. La segunda mención, menos controvertida, se refiere a la ejecución de Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, por orden del sumo sacerdote Anano, en el 62 d.C. Esta referencia casual sugiere que Josefo asumía que sus lectores ya conocían a Jesús, incluso escribiendo para una audiencia predominantemente romana. El Nuevo Testamento, aunque es una colección de textos religiosos, también contiene elementos que los historiadores consideran evidencias válidas. Las cartas de Pablo, escritas entre el 50 y el 60 d.C., son los documentos cristianos más antiguos que poseemos, precediendo a los propios evangelios. En su primera carta a los Corintios, escrita alrededor del 55 d.C., Pablo menciona que después de su resurrección, Jesús apareció a más de 500 hermanos de una sola vez, la mayoría de los cuales aún vive. Este llamado a testigos contemporáneos, aún vivos cuando Pablo escribía, sería una estrategia arriesgada para alguien promoviendo un fraude, ya que sus lectores podrían verificar fácilmente tales afirmaciones. Los propios evangelios, aunque escritos décadas después de los eventos, entre el 70 y el 95 d.C., preservan elementos lingüísticos y culturales auténticos de la época. Por ejemplo, mantienen expresiones en arameo, la lengua hablada por Jesús, como Talita Cumi y Eloi, Eloi, lama sabactani,
demostrando que están basados en tradiciones orales que datan del propio tiempo de Jesús. Detalles geográficos precisos, como la mención de los 5 pórticos del estanque de Betesda, posteriormente confirmados por la arqueología, también refuerzan su fiabilidad histórica. La evidencia quizás más intrigante proviene de la inscripción de Nazaret, una placa de mármol descubierta en 1878, datada del reinado del emperador Claudio, 41-54 d.C. Esta inscripción oficial romana decreta pena de muerte para cualquier persona que perturbe tumbas o remueva cuerpos de sepulturas. Muchos estudiosos interpretan este edicto como una respuesta romana a la creciente creencia en la resurrección de Jesús y a la acusación judía de que sus discípulos habían robado su cuerpo. El hecho de que tal decreto haya sido emitido menos de 20 años después de la crucifixión sugiere que la narrativa de la resurrección ya estaba ampliamente difundida, representando un desafío significativo para las autoridades romanas. La película La Pasión de Cristo de Gibson no es solo una obra religiosa, sino una meticulosa reconstrucción histórica. El director consultó expertos en historia romana, arqueología judía y lingüística para recrear el arameo y el latín hablados en la época, los métodos de crucifixión basados en evidencias arqueológicas e incluso las prácticas romanas de utilizar condenados debilitados para cargar sus propias cruces, a menudo con ayuda, como en el caso de Simón de Cirene. Gibson resume su enfoque. No podemos probar la divinidad de Jesús a través de la arqueología, pero podemos demostrar que realmente existió, que los evangelios describen lugares y personas reales, y que algo extraordinario ocurrió para transformar a un pequeño grupo de seguidores asustados en mártires dispuestos a morir por su creencia. Frente a todas estas evidencias, surge la pregunta: ¿cómo se propagó un mensaje originado en una provincia remota del imperio tan rápidamente, enfrentando persecuciones y hostilidades, hasta el punto de ser mencionado por historiadores romanos solo unas décadas después? Y quizás más intrigante, ¿qué transformó a los discípulos de Jesús, quienes según los propios evangelios huyeron y se escondieron tras su arresto, en predicadores valientes dispuestos a enfrentar torturas y muertes por su creencia? Incluso sin abordar los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana, estas cuestiones representan enigmas históricos significativos que forman parte del debate sobre Jesús de Nazaret. Este contenido te está ayudando a entender mejor las evidencias históricas sobre Jesús. Si te está gustando, deja tu like y comparte con alguien que también se interese por la arqueología bíblica y la historia antigua. Aquí en el canal buscamos abordar estos temas con profundidad y evidencias, sin sensacionalismo. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir trayendo contenidos como este. Participa también respondiendo: ¿cuál de las evidencias presentadas consideras más convincente? ¿El Ossuarium de Caifás, los documentos históricos de Tácito y Josefo, o alguna otra? Comparte tu perspectiva. ¿Alguna vez has pensado en cómo las enseñanzas de Cristo pueden hacer la diferencia en tu día a día? ¿Cómo encontrar fuerza en momentos difíciles, fortalecer tu fe y superar las dudas con la sabiduría que Él nos dejó? Si quieres reflexionar más sobre esto, he preparado un ebook especial con lecciones valiosas y prácticas que pueden ayudarte en este camino. El link está en los comentarios. Ahora, volvemos al contenido. Más allá de los artefactos y documentos, el impacto cultural y social del movimiento iniciado por Jesús ofrece otra perspectiva para analizar su existencia histórica. En apenas 3 décadas después de la crucifixión,
comunidades organizadas de seguidores existían no solo en Judea, sino en ciudades importantes del imperio como Alejandría, Antioquía, Corinto y Roma. Este fenómeno de rápida expansión ocurrió a pesar de las persecuciones iniciales tanto por autoridades judías como romanas. Sin apoyo de ejércitos, poder político o riquezas, el cristianismo primitivo se propagó a través de las redes comerciales del Mediterráneo, principalmente entre los estratos más bajos de la sociedad romana. El historiador Edward Gibbon, aunque escéptico sobre los aspectos sobrenaturales del cristianismo, reconoció que esta expansión sin precedentes representa un fenómeno histórico que exige explicación. Como una secta marginal judía, basada en un líder ejecutado vergonzosamente, logró superar los cultos establecidos y eventualmente transformar el propio imperio que ejecutó a su fundador. La conversión de Pablo de Tarso, inicialmente un perseguidor ferviente de los cristianos, representa otro aspecto intrigante de la evidencia histórica. Su transformación radical de antagonista a principal proponente del cristianismo naciente está bien documentada en sus propias cartas y en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podría motivar a un fariseo educado, ciudadano romano, a abandonar su posición privilegiada para enfrentar azotes, prisiones y eventualmente ejecución por la causa que antes combatía? Pablo afirma haber encontrado al Jesús resucitado, una experiencia que equipara con las apariciones experimentadas por los apóstoles originales. Independientemente de cómo interpretamos esta afirmación, el cambio radical de Pablo y su disposición subsecuente a enfrentar sufrimientos extremos sugiere una convicción basada en algo más sustancial que meros rumores o mitología. Su primera carta a los Corintios, escrita alrededor del 55 d.C., contiene lo que muchos estudiosos consideran un credo cristiano primitivo que Pablo recibió y transmitió, lenguaje técnico que indica una tradición formal establecida. Este credo, que menciona la muerte, sepultura, resurrección y apariciones de Jesús, probablemente se remonta a los primeros años después de la crucifixión, posiblemente tan pronto como el 35-40 d.C. Esta proximidad temporal con los eventos descritos refuerza significativamente su valor como evidencia histórica. Los evangelios, aunque compuestos décadas después de los eventos descritos, preservan detalles embarazosos y contraculturales que difícilmente serían inventados. Por ejemplo, el descubrimiento del sepulcro vacío por mujeres, cuyo testimonio tenía poco valor legal en la sociedad judía del primer siglo, es un detalle improbable en una narrativa fabricada. De igual manera, el relato de los discípulos huyendo tras el arresto de Jesús, Pedro negándolo 3 veces y la ejecución vergonzosa por crucifixión, considerada una maldición en la teología judía, son elementos que los creadores de mitos habrían evitado. Los historiadores aplican frecuentemente el criterio del constrangimiento, la idea de que los detalles embarazosos para los autores son probablemente auténticos, ya que no serían inventados deliberadamente. Los evangelios abundan en tales elementos. Cuando se le preguntó a Gibson sobre la inclusión de estos detalles incómodos en su película, respondió: quería mostrar la fragilidad humana de los discípulos, su miedo y confusión. Eso hace que su transformación posterior sea aún más impresionante. Algo extraordinario debe haber sucedido para convertir a estos hombres asustados en predicadores valientes. Las evidencias arqueológicas continúan surgiendo. En 2009, arqueólogos israelíes anunciaron el descubrimiento de una casa en Nazaret, datada del primer siglo,
confirmando la existencia de este asentamiento que algunos escépticos habían cuestionado. Excavaciones continuas en Cafarnaúm, base de las actividades de Jesús en Galilea según los evangelios, revelaron una sinagoga del siglo I sobre la cual fue construida una estructura mayor en el siglo IV, además de una casa que, desde el primer siglo, fue tratada de manera inusual, con grafitis cristianos primitivos y adaptaciones para reuniones comunitarias. Muchos arqueólogos creen que se trata de la casa de Pedro mencionada en los evangelios, posteriormente convertida en lugar de culto. Cada nuevo descubrimiento llena vacíos en nuestra comprensión del mundo en el que vivió Jesús, trayendo más claridad al contexto histórico de los relatos evangélicos. Gibson enfatizó en su entrevista con Rogan que la arqueología bíblica no deja de sorprender. Cada año, nuevos descubrimientos confirman la precisión histórica y geográfica de los textos que muchos consideraban meros mitos. Una de las evidencias más intrigantes de la historia romana es el reconocimiento oficial del sepulcro de Pedro bajo la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano. Excavaciones realizadas entre 1939 y 1949 confirmaron una antigua tradición de que el lugar del mayor santuario cristiano era originalmente un cementerio donde el apóstol fue sepultado tras su ejecución bajo Nerón. Grafitis del segundo siglo encontrados en las paredes incluyen invocaciones a Pedro y una estructura memorial, un tropaion, había sido construida sobre un sepulcro específico alrededor del 160 a.C. En 1968 se descubrieron huesos dentro de una cavidad en la pared, envueltos en tejido púrpura con hilos de oro, un tratamiento reservado para personas de importancia excepcional. Análisis confirmaron que pertenecían a un hombre robusto de 60-70 años, compatible con lo que se sabe sobre Pedro. Aunque no podemos tener certeza absoluta, la evidencia arqueológica y documental sugiere fuertemente que los primeros cristianos preservaron y veneraron los restos mortales de aquel que, según los evangelios, fue el principal discípulo de Jesús. Esto implica una continuidad histórica y un vínculo tangible con los orígenes del cristianismo que refuerza la historicidad de los relatos fundadores. El historiador judío Geza Vermes, no cristiano y especialista en los manuscritos del Mar Muerto, concluyó tras décadas de estudio sobre el Jesús histórico. Podemos saber no solo que existió, sino también mucho sobre sus enseñanzas, por qué fue ejecutado y cómo sus seguidores experimentaron e interpretaron su muerte. El Jesús histórico es una figura sobre la cual podemos tener un conocimiento sustancial. Gibson resalta en sus entrevistas que la fe no teme la investigación histórica, por el contrario, la invita. Las evidencias no nos obligan a creer en la resurrección o en la divinidad de Jesús, pero establecen una base sólida para afirmar su existencia histórica y el impacto extraordinario que tuvo. El cineasta finaliza con una reflexión personal. Cuando filmé La Pasión de Cristo, no estaba solo contando una historia religiosa, sino recreando eventos históricos documentados por múltiples fuentes y confirmados por la arqueología. Si niegas la existencia histórica de Jesús, tendrás que explicar cómo un mito inventado transformó el mundo de maneras que aún experimentamos hoy. Estas evidencias nos invitan a reflexionar sobre cómo interpretamos la historia y qué criterios aplicamos para aceptar o rechazar relatos del pasado. Jesús de Nazaret fue, al menos, un hombre cuyo impacto en la historia humana es innegable. Desde las artes hasta la filosofía, de la política a los derechos humanos, su influencia permea nuestra civilización.
Si queremos entender nuestra propia cultura e historia, necesitamos enfrentar la evidencia sobre su existencia y significado, independientemente de nuestras convicciones personales sobre su naturaleza o mensaje. Espero que este contenido te haya traído nuevos conocimientos y reflexiones. Si este video amplió tu comprensión sobre las evidencias históricas de la existencia de Jesús, no olvides suscribirte al canal para continuar nuestra jornada por los descubrimientos de la arqueología bíblica y la historia antigua. Cada suscripción es un incentivo para seguir produciendo contenidos que conectan fe e historia con fundamentos sólidos. También comparte en los comentarios tu propia experiencia de aprendizaje. ¿Cómo ves la relación entre fe y evidencias históricas? ¿Qué aspecto de este video impactó más tu comprensión del tema? Nuestra comunidad crece con cada experiencia compartida y tu testimonio puede inspirar a muchos otros. Hasta el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios del pasado que iluminan nuestra comprensión del presente.